En esta oportunidad trataremos de explicar el diseño de zapatas aisladas excéntricas, para lo cual tenemos los siguientes datos de diseño. Como datos generales para la zapata, necesitamos conocer el peso de la carga muerta, en este caso estamos considerando un peso de 80 toneladas, el peso de la carga viva de 25 toneladas, momento por carga muerta de 8 toneladas por metro, el momento por carga viva de 3 toneladas por metro, tenemos también la capacidad portante del terreno de 2.50 kilogramos por centímetro cuadrado o 25 toneladas por metro cuadrado, como profundidad de excavación de F, es decir, a partir del nivel de terreno natural, cuánto es lo que vamos a excavar. Este valor nos proporciona el estudio de mecánica de suelos. Para este caso le corresponde un valor de 1.70 metros. Como nivel de piso terminado tenemos un valor de 0.30 metros y al sumar DF más el nivel de piso terminado tenemos una altura total HF de 2 metros. Asimismo, la densidad del suelo, un valor de 1.80 toneladas por metro cúbico. La densidad del concreto sabemos que es de 2.40 toneladas por metro cúbico y con estas dos densidades podemos obtener una densidad promedio con la cual vamos a trabajar, en este caso de 2.10 toneladas por metro cúbico. Asimismo, sobre el nivel de piso terminado tenemos una sobrecarga de 400 kilogramos por metro cuadrado o 0.4 toneladas por metro cuadrado. Como resistencia a la compresión del concreto, F'C, tenemos un valor de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Podemos aquí seleccionar otras resistencias y como resistencia a la afluencia del refuerzo de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Y como datos de la columna tenemos como dimensión mayor de sub 1 de 0.50 metros y como dimensión menor de sub 2 de 0.30 metros. Asimismo, como resistencia a la compresión del concreto, F'C, un valor de 280 kilogramos por centímetro cuadrado para la columna. Bien, con todos estos datos entonces procedemos ya al desarrollo del diseño. En el paso 1 tenemos la determinación de cargas. Aquí vamos a determinar el peso de servicio, que será simplemente la sumatoria del peso de la carga muerta más el peso de la carga viva. Tenemos un peso de servicio para este caso de 105 toneladas. Como peso último será pues ya un valor amplificado por ciertos factores que nos da la norma, en este caso 1.4 el peso de la carga muerta más 1.7 el peso de la carga viva. Tenemos como peso último entonces un valor de 154.50 toneladas. Como momento de servicio será pues simplemente también la sumatoria del momento por carga muerta más el momento por carga viva. Tenemos un momento de servicio de 11 toneladas por metro. Y como momento último será pues un valor también amplificado por los factores que nos da la norma, en este caso 1.4 el momento por carga muerta más 1.7 el momento por carga viva. Tenemos un momento último en este caso de 16.30 toneladas por metro. En el paso 2 tenemos el cálculo del esfuerzo neto del terreno, el cual se determina mediante la siguiente fórmula: la capacidad portante del terreno menos HF por la densidad promedio menos la sobrecarga. Al reemplazar nuestros datos en esta fórmula, obtenemos un esfuerzo neto del terreno para este caso de 20.40 toneladas por metro cuadrado. En el paso 3 tenemos el dimensionamiento en planta de la zapata. Es decir, aquí vamos a obtener ya el área de la zapata mediante esta fórmula, que consiste simplemente en dividir el peso de servicio entre el esfuerzo neto del terreno. Realizamos esta división y tenemos un área para nuestra zapata de 5.15 metros cuadrados. Con esta área de zapata ya podemos obtener la dimensión S y la dimensión T para esta zapata excéntrica. La dimensión S será pues esta dimensión menor y la dimensión T para zapatas excéntricas suele ser el doble que la dimensión S. Bien, entonces al aplicar estas formulitas tenemos un valor para S con esta área de zapata de 1.60 metros y para T un valor de 3.21 metros. Entonces, respecto a estos valores calculados, vamos a usar para S un valor de 1.70 metros y para T un valor de 3.40 metros, es decir, el doble que la dimensión S. Eso es lo que generalmente se trabaja para zapatas excéntricas. Asimismo, podemos aquí elegir si esta columna tiene su dimensión mayor
paralela a la dimensión S o paralela a la dimensión T. Es decir, por ejemplo, en este caso, columna excéntrica 1 será de esta forma la dimensión mayor de la columna paralela a la dimensión S de la zapata. ¿Qué pasa si seleccionamos la segunda opción? Vemos que la columna rota y tenemos ya la dimensión mayor de 50 centímetros paralela a la dimensión T de la zapata. Puede que tengamos este caso, pero generalmente cuando diseñamos una zapata excéntrica la columna se suele ubicar de esta forma. Bien, nos quedamos de esta forma entonces y pasamos al paso 4 en el que tenemos el cálculo y verificación de presiones. En el punto 4.1 tenemos el cálculo de las presiones mínima y máxima, las cuales lo vamos a obtener mediante la siguiente fórmula. Presión mínima y máxima es igual al peso de servicio sobre el área de la zapata, T por S, más para obtener la presión máxima y menos para obtener la presión mínima. El momento de servicio por S entre 2 y todo sobre T por S al cubo sobre 12. Tenemos todos nuestros datos entonces, lo reemplazamos en la fórmula y obtenemos una presión máxima para este caso de 24.88 toneladas por metro cuadrado y una presión mínima de 11.45 toneladas por metro cuadrado, lo cual se va a distribuir en toda el área de la zapata de forma trapezoidal, como se puede observar, y en donde vamos a tener pues como presión máxima en este lado de la zapata, justamente debajo de la columna. Es allí donde va a ocurrir la presión máxima. Asimismo, es recomendable chequear pues que además de no tener presiones negativas, esta presión máxima sea mayor obviamente que la presión mínima y esta presión mínima sea mayor que 0 para ubicarnos pues en este caso 1 en el que la excentricidad puede tomar como valor máximo la división de S entre 6. Al dividir entonces 1.70 entre 6 obtenemos un valor como máximo para la excentricidad de 0.28 metros. Calculamos entonces la excentricidad real que tenemos en nuestro caso. Simplemente dividimos el momento de servicio entre el peso de servicio y obtenemos un valor de 0.10 metros, que como podemos observar es muchísimo menor a este valor límite que puede tomar la excentricidad de 0.28 metros. Bien, finalmente realizamos la verificación de presiones en el que la capacidad portante del terreno debe ser mayor o igual que esta presión máxima. Según nuestros datos tenemos una capacidad portante del terreno de 25 toneladas por metro cuadrado y vemos que este valor pues sí es mayor que esta presión máxima de 24.88 toneladas por metro cuadrado. Eso quiere decir que las dimensiones que hemos dado a nuestra zapata cumplen esta verificación, son las correctas. Bien, en el paso 5 tenemos el cálculo de presiones últimas. Aquí vamos a determinar con esta misma formulita las presiones máxima y mínimas, pero ya considerando como datos el peso último y el momento último. Reemplazamos nuestros datos entonces en esta fórmula y tenemos como presión máxima última de 36.68 toneladas por metro cuadrado y como presión mínima última de 16.78 toneladas por metro cuadrado. Bien, en el paso 6 tenemos el dimensionamiento de la altura HZ de la zapata por punzonamiento. Aquí vamos a determinar la altura HZ de la zapata y por ende su peralte efectivo D. Bien, el procedimiento para determinar el peralte de la zapata será pues en primer lugar asumir un valor para HZ. ¿Qué pasa por ejemplo si asumimos un valor de 50 centímetros? Vemos que automáticamente tenemos la indicación de que debemos aumentar HZ. Es decir, en una verificación posterior no cumplimos con este peralte. Consideramos entonces un peralte de 60 centímetros. Asimismo consideramos un recubrimiento de 7.5 centímetros que es lo que corresponde para zapatas, un diámetro de acero de 1.59 centímetros y ya podemos determinar el peralte efectivo D para la zapata, que sería simplemente pues la resta de 60 centímetros menos el recubrimiento y menos el diámetro del acero. Y tenemos un valor para D de 50.91 centímetros. Seguidamente determinamos el perímetro de la sección crítica, el cual ocurre
a una distancia de D medios de las caras de la columna. En este caso, como se puede observar, estamos diseñando una zapata excéntrica, entonces el perímetro de esta sección crítica será pues la sumatoria simplemente de estas tres distancias, de 2 veces m más n. Y tenemos un valor para este perímetro de 231.82 centímetros. Asimismo, tenemos aquí un valor para beta que viene a ser la relación de la dimensión larga a corta de la sección de la columna, es decir, simplemente dividir 50 centímetros entre 30 centímetros y tenemos aquí un valor para beta de 1.67. Asimismo, tenemos una constante usada para calcular el cortante por punzonamiento en zapatas que nos indica la norma que para columnas excéntricas le corresponde un valor de 30. Como factor de modificación lambda, relacionado con la densidad del concreto, le corresponde un valor de 1 para concreto de peso normal o concreto convencional. Asimismo, determinamos también el valor de M y el valor de N, lo cual nos va a servir pues para cálculos posteriores. Bien, en el punto 6.1 tenemos el cálculo del cortante actuante por punzonamiento, el cual ocurre pues a una distancia de D medios de la cara de la columna. Es decir, toda esta presión del terreno va a actuar simplemente en toda esta área crítica. Tenemos que en primer lugar entonces determinar una presión 1 justamente en esta distancia de D medios. Es decir, realizamos un corte imaginario a una distancia de D medios y ahí determinamos esta presión 1, como por semejanza de triángulos simplemente, y obtenemos para este caso un valor de 27.85 toneladas por metro cuadrado. Esto con el fin de seguidamente puntualizar esta carga distribuida y realizar sumatoria de fuerzas para obtener este cortante actuante por punzonamiento. Bien, puntualizamos las cargas entonces y tenemos una fuerza 1, producto de esta carga rectangular de 17 toneladas, y una fuerza 2, producto de esta carga triangular de 2.70 toneladas. Seguidamente sumamos ambas fuerzas y tenemos un valor total de 19.70 toneladas. Entonces, con esta formulita, que no es más que sumatoria de fuerzas en Y, obtenemos nuestro cortante actuante por punzonamiento. Restamos el peso último menos la sumatoria de ambas fuerzas y tenemos un cortante actuante por punzonamiento de 134.80 toneladas. En el punto 6.2 tenemos el cálculo de la resistencia al cortante por punzonamiento en el concreto. Este cortante nos indica la norma que debe ser el menor valor entre A, B y C. Para estas fórmulas hemos determinado todos estos valores inicialmente en este paso 6. Bien, reemplazamos nuestros datos entonces y obtenemos distintos valores de cortantes. De estos tres valores nos quedamos obviamente con el menor, que es el que se obtiene con la fórmula C. Generalmente va a ocurrir esto, siempre con la fórmula C vamos a obtener el menor valor. Bien, tenemos entonces un cortante por punzonamiento en el concreto de 181.29 toneladas. Finalmente realizamos la verificación del cortante por punzonamiento, en el que el cortante proporcionado por el concreto, afectado por un factor de reducción de resistencia, debe ser pues mayor o igual que el cortante actuante. Reducimos entonces este cortante del concreto, lo multiplicamos por 0.85 y tenemos un valor que, como se puede observar, es mayor a este cortante actuante. Por lo tanto, estamos cumpliendo. Eso quiere decir que el peralte asumido inicialmente de 60 centímetros es el correcto, si nos cumple. Bien, en el paso 7 tenemos la verificación del cortante por flexión o corte por tracción diagonal. En el punto 7.1 tenemos el cálculo de la fuerza cortante amplificada en la sección. ¿En cuál sección? En esta sección que ocurre a partir de la distancia D de la cara de la columna hacia el borde de la zapata. Vamos a encontrar el cortante en esta sección. Para eso, como se puede observar, en esta línea imaginaria a una distancia D de la cara de la columna tenemos que determinar una presión 2, como por semejanza de triángulos también, y obtenemos un valor de 24.87 toneladas por metro cuadrado. Entonces, con esta presión 2 y con la presión mínima última, ya podemos puntualizar estas fuerzas para poder determinar nuestro cortante.
Tenemos entonces una fuerza 1 que será pues producto de esta carga rectangular de 39.41 toneladas y una fuerza 2 que es producto de esta carga triangular de 9.50 toneladas. Realizamos la sumatoria de fuerzas y tenemos un valor de 48.91 toneladas. Y nuestro cortante actuante entonces será pues simplemente la sumatoria de estas dos fuerzas, ya que no tenemos ninguna otra fuerza adicional. Nos quedamos entonces con un valor para nuestro cortante actuante de 48.91 toneladas. En el punto 7.2 tenemos el cálculo de la resistencia nominal al cortante proporcionada por el concreto, el cual se determina con esta formulita que nos da la norma, 0.53 por un factor lambda por la raíz cuadrada del F'C por B por D. Reemplazamos nuestros datos y tenemos un cortante proporcionado por el concreto de 132.94 toneladas. Finalmente realizamos la verificación del cortante por flexión, en el que se debe cumplir pues que el cortante proporcionado por el concreto afectado por un factor de reducción de resistencia debe ser mayor o igual que el cortante actuante. Multiplicamos entonces al cortante del concreto por 0.85 y vemos que este valor es mucho mayor al cortante actuante, por lo tanto estamos cumpliendo esta verificación. Bien, en el paso 8 tenemos ya el diseño por flexión. En este paso vamos a determinar el momento máximo. Se suele considerar en zapatas a toda esta longitud de volado como si fuese una viga en voladizo empotrada en la cara de la columna. Y es aquí, justamente en este empotramiento, donde vamos a tener el momento máximo. Bien, para eso entonces, justamente en esta proyección de la cara de la columna, tenemos que determinar una presión número 3. Como por semejanza de triángulos también tenemos un valor para esta presión 3 de 30.83 toneladas por metro cuadrado. Esto con el fin de que con esta presión 3 y con esta presión mínima última podamos puntualizar a esta carga distribuida. Y seguidamente multiplicar pues fuerza por distancia y obtener nuestro momento. Bien, entonces tenemos como fuerza 1, que será pues producto de esta carga rectangular, un valor de 68.45 toneladas, la cual se ubicará pues en la mitad de toda esta longitud de volado, en la mitad de 1.20, es decir, 0.60 metros. Como fuerza 2, que será pues producto de esta carga triangular, tenemos un valor de 28.67 toneladas, la cual se ubicará pues a 1/3 de la cara de la columna, a 1/3 de 1.20, es decir, a 0.40 metros. También tenemos aquí el valor del peso último, el cual en este caso no realiza momento, ya que este peso último se ubica dentro de la columna, justamente a 0.10 metros del centro de la columna. 0.10 metros, si recordamos, es el valor de la excentricidad que calculamos en un paso anterior. Tenemos estas dos fuerzas nomás entonces, multiplicamos fuerza por distancia y obtenemos nuestros momentos. Finalmente realizamos la sumatoria de estos dos momentos y tenemos como momento máximo un valor de 52.54 toneladas por metro. Bien, y como sabemos, con este momento ya podemos realizar el diseño del acero. En el punto 8.1 tenemos acero longitudinal, el cual lo vamos a determinar con esta formulita que lo podemos observar por aquí, la cual es obtenida al reemplazar esta fórmula A en esta fórmula del área del acero y haber despejado el área del acero. Esto con el propósito de obtener pues directamente este valor del área del acero y no hacer un proceso iterativo entre estas dos fórmulas. Bien, necesitamos como datos el momento último máximo en kilogramos por centímetro. Simplemente lo multiplicamos a este momento que lo tenemos en toneladas por metro por 10 elevado a la quinta. El valor de B, que será T de 340 centímetros, D de 50.91 centímetros, el valor de Φ de 0.90, el F'C de 210 y el Fy de 4200. Reemplazamos todos estos datos en la fórmula y obtenemos un área de acero longitudinal de 27.83 centímetros cuadrados. Calculamos también el valor de A con esta fórmula. Seguidamente, calculamos también el acero mínimo para compararlo con el acero longitudinal
y obviamente quedarnos con el mayor, multiplicamos entonces 0.0018 por B por H y obtenemos un área de acero mínimo de 36.72 centímetros cuadrados, que como podemos observar es mayor al área de acero longitudinal. Por lo tanto, nos quedamos con el área de acero mínimo. Y con esta área de acero mínimo procedemos a seleccionar ya el diámetro del acero longitudinal. Seleccionamos aquí un diámetro de acero suponiendo de 5/8 de pulgada. Tenemos 19 varillas y un espaciamiento de 17.97 centímetros. Redondeando al inferior, podríamos considerar 17 centímetros. Vemos qué pasa, por ejemplo, si seleccionamos un diámetro mayor de 3/4 de pulgada, obtenemos un espaciamiento ya mucho mayor de 26.92. Podríamos tomar 25 centímetros. También podría ser otra opción. Nos quedamos con un diámetro de 5/8 de pulgada simplemente. Por lo tanto, vamos a usar como acero longitudinal 19 varillas de 5/8 de pulgada distribuidos cada 17 centímetros. En el punto 8.2 tenemos el acero transversal, el cual lo podemos determinar pues simplemente multiplicando la cuantía mínima de 0.0018 por B, que en este caso sería S de 170 centímetros y por H de 60 centímetros. Multiplicando obtenemos un área de acero transversal de 18.36 centímetros cuadrados. Seleccionamos un diámetro también de 5/8. A ver qué pasa. Tenemos un espaciamiento de 17.05 centímetros, que redondeando al inferior podríamos quedar con 17 centímetros. Por lo tanto, vamos a usar como acero transversal 10 varillas de 5/8 de pulgada distribuidos cada 17 centímetros también. Bien, en el paso 9 tenemos el detalle del acero. Aquí tenemos un corte en perfil de la zapata con un peralte de 0.60 metros. Tenemos su acero respectivo. Aquí en esta otra vista en planta de la zapata tenemos su dimensión menor, su dimensión mayor. Tenemos su acero longitudinal y su acero transversal. De esta forma entonces quedaría diseñada esta zapata excéntrica. Bien, asimismo también hemos complementado este diseño aquí en el paso 10 con la longitud de desarrollo del refuerzo. Esto con el fin de verificar pues si este acero se puede desarrollar libremente de forma horizontal o necesitaría tener un gancho hacia arriba para poder desarrollarse. Bien, entonces para eso en primer lugar determinamos la longitud disponible, que sería simplemente pues la resta de esta longitud de volado menos su recubrimiento. Tenemos un valor de 1.125 metros. Seguidamente calculamos la longitud de desarrollo para barras en tracción con esta formulita. Tenemos un valor finalmente de 42.13 centímetros, lo cual como podemos observar es menor que esta longitud disponible que tenemos. Entonces no habría la necesidad de que estos aceros tengan un gancho, ya que simplemente de forma horizontal se pueden desarrollar. ¿Qué pasaría si esta longitud disponible fuese menor que esta longitud de desarrollo? Estos aceros pues tendrían que tener un gancho hacia arriba, con el objetivo pues de cumplir con esta longitud de desarrollo. Bien, en el paso 11 tenemos transferencia de fuerza en la interfase de columna y cimentación. Aquí vamos a realizar algunos chequeos también con el propósito de identificar si será o no necesario diseñar pedestales o colocar dowels entre la unión de columna y zapata. Para eso, en primer lugar, determinamos el esfuerzo de contacto actuante entre la columna y la zapata y este valor lo comparamos con la resistencia de aplastamiento proporcionado por el concreto de la columna. Vemos que sí se cumple, por lo tanto no habría la necesidad de diseñar pedestales o colocar dowels. Seguidamente, este mismo esfuerzo actuante lo comparamos con la resistencia de aplastamiento proporcionado por el concreto de la zapata y vemos que también nos cumple, por lo tanto tampoco habría la necesidad de diseñar pedestales o colocar dowels. Pero se cumplan o no estas verificaciones, se deberá tener un mínimo de refuerzos o dowels igual a 0.005 el área de la columna y no menor a 4 varillas, es lo que se nos indica. Entonces procedemos a realizar esta verificación. En primer lugar, determinamos el área de la columna y al multiplicar 0.005 por esta área de la columna, obtenemos un área de acero mínimo de 7.50 centímetros cuadrados. Entonces esta área mínima debemos tener pues de acero que una la zapata con la columna. Pero como se sabe pues
Siempre el acero de la columna se ancla en el acero de la zapata, es decir, desde el inferior de la zapata ya partimos con el acero de la columna. Entonces tenemos que verificar cuánto acero tiene nuestra columna y si simplemente con esa cantidad de acero pues cumplimos con esta área de acero mínimo. Suponiendo que esta columna tenga 4 fierros de 3/4 y 6 fierros de 5/8, haríamos un área de 23.30 centímetros cuadrados, lo cual es muchísimo mayor pues que esta área de acero mínimo. Por lo tanto, no habría la necesidad de colocar refuerzos adicionales en esta unión. Generalmente siempre va a ocurrir este caso, que simplemente con los aceros de la columna sea suficiente. Además, como podemos observar, pues hemos cumplido estas verificaciones. Bien, eso sería todo entonces con respecto a este diseño de zapatas aisladas excéntricas. Espero haya sido clara la explicación. Muchas gracias.